ayudan con la primera diapositiva. Muchas gracias. Entonces estamos en la conferencia vespertina número 197, acercándonos cada vez más a las 200 conferencias. Ya estaremos cumpliendo precisamente en el cierre de esta semana 3 meses y medio, si lo vemos en número de semanas, lógicamente, de la nueva normalidad, que, como hemos venido comentando prácticamente en todas las conferencias, decimos nueva normalidad porque es precisamente un escenario en el cual, como población, pero también como autoridades en los diferentes niveles de gobierno, tenemos que adecuar nuestras actividades, tenemos que adecuar nuestros hábitos y lo que hacemos en el día a día para, de manera paulatina y ordenada, poder regresar nuevamente a la reactivación de la economía en la población, recordando que este es un componente importante también para lograr el bienestar de la sociedad y lógicamente sin dejar de lado y siempre priorizando que la salud es lo más importante. Por eso el semáforo de riesgo COVID, que es el instrumento, la intervención que en su momento permite llevar a cabo esta reapertura del espacio público, esta reapertura de las actividades sociales, analiza el nivel de riesgo de cada una de las entidades federativas para ver qué tan seguro es abrir o cerrar en una medida correspondiente. Por eso en cada uno de los niveles, que son representados también por colores, las actividades tienen diferentes niveles de aforo. Normalmente empiezan con un 25% de aforo, van incrementándose un 50%, luego a un 75%, pero esto no es igual de todas las maneras para todas las actividades, porque hay actividades que por su naturaleza contribuyen de manera más directa a la congregación o acercamiento de personas, o los eventos masivos que en su momento congregan como su nombre lo dice, gran cantidad de personas, y lógicamente esto, más allá del nivel de riesgo, podría favorecer directamente a la transmisión. De ahí el llamado que hacemos siempre a la población que, independientemente en el nivel de riesgo en el que se encuentren, estén siempre atentos, alertas y atiendan las recomendaciones que en el nivel local les realizan en sus estados, en sus municipios, porque ellos son los que mejor conocen la dinámica social. Ellos son los que mejor conocen cuáles son las actividades económicas en su momento que deben de poder reactivarse, y entonces, por lo tanto, emiten recomendaciones e implementan acciones en beneficio de salvaguardar la salud, pero siempre teniendo en cuenta que hay que empezar a reabrir el espacio público. Entonces, siempre hacemos este llamado, muy atentos de esas actividades y prestando atención, recordando que precisamente el próximo lunes entrará en vigor el nuevo semáforo de riesgo que se publicó el día de ayer, y tenemos algunas entidades que en su momento estuvieron en color de riesgo moderado, que es el amarillo, y estarán subiendo nuevamente a un color naranja, que representa un mayor riesgo todavía. Entonces hay que estar atento a ese cierre que en su momento se puede dar de actividades para poderlas atender. Recordemos que no siempre, y es más bien lo esperado, el hecho de bajar de un nivel de riesgo no significa que la disminución va a continuar necesariamente hasta llegar el verde, porque en la medida que se va bajando un nivel de riesgo, pues lógicamente se incrementa la actividad en el espacio público y por lo tanto se pueden incrementar los contagios a raíz de las transmisiones. Cuando esto sucede es precisamente que el semáforo detecta esta situación, eleva el nivel de riesgo y entonces induce a que haya nuevamente un cierre para que, si la curva empieza nuevamente a subir, pueda ser rápidamente controlada, pueda mantener una estabilidad y en algunas semanas más puedan nuevamente regresar a un color de menor riesgo. Pero para que esto suceda, se requiere que la población, de la mano de cada una de las autoridades, implementen de manera puntual y efectiva las acciones. Bien, pasamos a revisar el escenario nacional, si nos permiten la siguiente diapositiva. Ya son más de 1.510.000 las personas que han sido estudiadas como casos sospechosos de COVID-19 y las vemos precisamente representadas en todas estas barras. Las barras representan en la parte inferior, estos números son precisamente las semanas epidemiológicas. Una semana corre de domingo a sábado y en la gráfica tenemos representada hasta la semana
35. Hoy sábado estamos cerrando la semana número 37. Siempre graficamos 2 semanas atrás, o empezamos graficando 2 semanas atrás. El día de mañana, domingo, presentaremos ya lo que está ocurriendo en la semana 36, precisamente porque siempre abrimos con una semana completa de retraso y en la medida que va avanzando la semana cerramos con 2 semanas de retraso. Esto nos da la mejor visión de la información que en su momento ya puede representar una estabilidad o meseta, un descenso o en su momento un ascenso. Entonces hoy estamos cerrando semana 35. De hecho, lo que podemos ver en la totalidad de casos sospechosos, si vemos la altura que tiene las barras para cada una de las semanas 34 y 35, prácticamente en la totalidad la 35 estuvo cerca o prácticamente ya en lo que correspondería a una meseta. Sin embargo, no todas las personas que desarrollan signos y síntomas necesariamente tienen virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias y por lo tanto COVID-19. Es por eso que graficamos aquí las personas que ya salieron negativas. 50% de ellas ya son negativas, están en las barras de color morada, y las personas que dieron positivo a la prueba, que para el día de hoy se actualiza, son 663.973, están precisamente graficadas en la barra de color café claro, y es ahí donde entonces sí tenemos o vemos el descenso con el cual estamos cerrando esta semana. 42% el porcentaje de positividad, con eso estaríamos cerrando semana 35, vienen a ser 2 puntos porcentuales menos con lo que cerramos la semana pasada en 44, y mañana domingo también estaremos viendo con qué porcentaje de positividad abrimos la 36. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí precisamente es donde vamos a poder ver más claramente cuando vemos la curva epidémica de casos estimados, recordando que les decimos estimados a todos los casos confirmados, a los cuales además les sumamos todos aquellos que aún tienen un resultado pendiente o positivo, de emitir un resultado como tal, pero multiplicado por el porcentaje de positividad de cada una de las semanas. Por eso aquí los casos estimados se acercan ya prácticamente a los 700,000 casos a nivel nacional. Y aquí entonces vemos que estamos cerrando la semana 35 con una disminución de un menos 6%. Después de 2 semanas en donde tuvimos prácticamente una meseta desde la 32 hasta la 34, la semana 35 volvemos nuevamente a tener un descenso de menos 6%, y el día de mañana estaremos viendo si este descenso se mantiene o en su momento qué tanta pendiente o ángulo en función a ese descenso pudiéramos tener. Las defunciones cierran también la semana con un menos 34% para el último comparativo, y esto mantiene esa tendencia descendente que veíamos ya en la ocurrencia de las defunciones desde la semana número 30, es decir, se ha mantenido, no ha entrado en meseta y felizmente continúan disminuyendo. Los casos activos también 6%, son las personas con inicio de signos y síntomas en las últimas 2 semanas, por lo tanto representan a la epidemia activa en México, es decir, más allá de estos casi 700,000 personas que estimamos han tenido COVID-19, son casos confirmados por laboratorio, solo el 6% son los casos o las personas que han enfermado en las últimas 2 semanas. Todas las demás han pasado por diferentes procesos, y sabemos que 467.525 de ellas, prácticamente 70 o poco más del 70%, ya se han recuperado y en su momento lógicamente han podido volver a su vida regular. Veamos la siguiente diapositiva. La ocupación hospitalaria rápidamente no ha tenido prácticamente modificaciones, 31% el de las camas general, todas las entidades federativas con disponibilidad de camas, 44% el que menos disponibilidad tiene, lo cual es bueno porque prácticamente la mitad de sus camas está disponible para poder recibir a este tipo de pacientes. Si vemos la siguiente diapositiva, son las camas con ventilador para los pacientes críticos, 27%, hemos visto cómo este porcentaje en el caso de las camas con ventilador también ha disminuido de manera importante en las últimas semanas, y aquí todos los estados tienen al menos 55% o más de disponibilidad de este tipo de camas, lo cual
los mantiene listos y preparados para, en caso de algún rebrote regional, de algún incremento por el tema o secundario precisamente a la reapertura, de lo que puede significar estar en niveles de riesgo menores, puedan tener la suficiente capacidad de poder recibir a los pacientes que presenten enfermedad grave o que inclusive requieran de una atención especializada como la que se tiene en este tipo de camas.